Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Lucas capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 25. Y dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de todos vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato diciendo, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Personajes importantes en este relato. Tenemos a Herodes, tenemos a Pilato, gobernador romano, tenemos a Barrabás. Este era un revolucionario que estaba en contra de Roma y había matado a una persona. Estaba acusado de sedición y de homicidio. Y son fiestas importantes de los judíos que están sucediendo en Jerusalén. Es más, Herodes ha venido a Jerusalén siendo el responsable y autoridad en el área de Galilea. Pero justo aquí se cumplen algunos aspectos importantes en la vida de Jesús. Juan el Bautista tuvo la oportunidad de hablar con Herodes. Y cuando habló con Herodes le dijo: la mujer que tienes no es tu mujer, no te conviene, porque era la esposa de su hermano. Eso le costó la vida a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no habló por su cuenta como hombre. Él habló como profeta de Dios, es decir, fue palabra de Dios. Y la oportunidad que tuvo Herodes de tenerle a Juan el Bautista fue que Dios tiene conocimiento de los pecados de los hombres, de nuestros pecados. Y para escuchar la voz de Dios en el sentido de arrepentirse, porque ese fue el mensaje que trajo Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa fue la oportunidad para Herodes.
de reconocer su pecado, de arrepentirse y de cambiar, dejar de hacerlo. Mas cerró su corazón, no le dio oídos a Juan el Bautista. Es decir, no se arrepintió y es más, mandó a decapitarle. Ahora tiene Herodes la oportunidad de tenerle a Jesús. Y Herodes le hace una serie de preguntas y cosas y todo eso. Jesús no le responde una sola palabra a Herodes. Una sola cosa podemos nosotros concluir, y es de que si Dios por medio de Juan el Bautista ya le habló de su pecado y él no se arrepintió, entonces Jesús considera que no tiene nada más que decirle a él. Él ya había endurecido su corazón. Miren el peligro de que Dios nos haga saber, de que Dios nos muestre la condición en la que estamos y nosotros cerrarle el corazón a Dios, lo cual es grave para nuestra vida espiritual. Pero también Jesús tuvo la oportunidad de estar con Pilato y Pilato tuvo la oportunidad de estar con Jesús. Y la verdad es que Pilato no encontró ningún motivo para sentenciarle a muerte. Y les dijo 3 veces a los judíos: no le hallo culpable de ninguna cosa, les dijo. Pero la multitud porfiaba. Y Pilato, sin encontrarle culpa, es llevado por la opinión de la mayoría, de la multitud. Siendo él una autoridad, debiendo portarse él y comportarse rectamente, hacer justicia. Ya no le haya culpable, debía soltar, pero no. Él se deja llevar por la presión de la multitud y cede a la presión de la multitud que pide que le crucifiquen. Entonces le entrega para ser crucificado. Pero también hay otro personaje y es Barrabás. Había sido un hombre rebelde, estaba en contra de Roma por sedición, quiere decir, por incitar a la gente a irse en contra de Roma. Y por homicidio fue a la cárcel. Él debía morir. Más dice, en la fiesta de la Pascua solían soltar a un preso. Y Pilato pone a consideración, bueno, dice, es la costumbre soltar a un reo. Quieren que le suelte al rey de los judíos, es decir, a Jesús. La multitud grita, no, dice, ay, no, suéltenle a Barrabás. Y Barrabás sale libre y Jesús muere en su lugar. Barrabás debía morir porque era culpable de sedición y homicidio, pero él sale libre y muere el inocente, muere Jesús. Y no sabemos más de la vida de Barrabás. Exactamente la Biblia no menciona absolutamente nada de la vida de Barrabás después de que sale libre de la cárcel, después de que se libra de que le ejecute. Pero pienso que no es importante la vida de Barrabás. Más importantes son nuestras vidas, la suya y la mía, porque Jesús murió por usted y Jesús murió por mí también, en nuestro lugar, porque por la culpa del pecado nosotros debíamos haber muerto o debíamos haber sido crucificados. Pero ese fue el amor grande de Dios, que puso un sustituto para que ni usted ni yo muramos, para que Él tome todas nuestras culpas, Él tome nuestras ofensas, Él tome nuestros pecados. Siendo inocente se transforma en culpable y muera, porque la ley de Dios no podía cambiar. La paga del pecado es muerte. Jesús murió en lugar suyo y en lugar mío. Escuchemos la voz de Dios, no cerremos nuestro corazón. De muchas formas, de muchas maneras Dios nos habla y nos hace saber cuál es nuestra condición. Nuestra conciencia misma es esa voz que nos dice lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque Dios espera que nos arrepintamos, que tomemos el camino correcto y le sigamos. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal.